Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra cuarta sesión del seminario Hacienda Pública Municipal, con el tema Disciplina Financiera, Administración de Pasivos y Financiamiento Público, la cual tiene como objetivo presentar las disposiciones normativas y reglas en materia de disciplina financiera aplicables a los gobiernos municipales que les permitan garantizar la sostenibilidad financiera en mediano y largo plazo. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar al maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Por parte del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, la maestra Esmeralda Santana Guzmán, directora de Desarrollo Administrativo, y de igual forma le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Aide Rodríguez Almaraz, coordinadora de análisis de la Hacienda Pública Local de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestro mensaje y me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Gracias, Leslie. Les robo unos cuantos minutos. Saludo en primer lugar con mucho afecto a las dos expertas que nos van a orientar sobre esta materia. Son especialistas altamente calificadas. Ya las presentó nuestra moderadora y ya las conocemos. Son gente de la mayor capacidad profesional. Como comprenderán, a INAFES, institución que pertenece a la Secretaría de Gobernación, le da mucho gusto poder servir de enlace con la Secretaría, órganos de la Secretaría de Hacienda, para elevar el nivel de eficiencia de los municipios del país, la capacidad administrativa de los municipios, y particularmente en un tema tan delicado como es el de los manejos presupuestales. El día de hoy, como parte del seminario de Hacienda Pública Municipal, estamos en la sesión número 4 de ese seminario. El tema es disciplina financiera, administración de pasivos y financiamiento público. El tema para los municipios no tiene desperdicio porque, como ocurre en cualquier acción de gobierno, lo más importante para convertir los buenos deseos y realidades es el presupuesto. Pero no basta tener presupuesto, porque como ocurre también con el patrimonio personal, este se puede dilapidar, se puede mal emplear, se pueden adquirir deudas innecesarias, impagables. Entonces, como ocurre en la vida privada, ocurre en la vida pública. ¿Qué se necesita y de qué seguramente nos van a ilustrar nuestras dos ponentes? Pues tres temas básicos: balance presupuestario, que no exista desequilibrio entre los ingresos y lo que posteriormente se planee cubrir; el ejercicio del presupuesto, que debe realizarse con responsabilidad y flexibilidad,
cuando la realidad nos enseña que hay que realizar ajustes, vamos a hacerlos. Y el tercero es la cautela que se necesita para la contratación de financiamientos, que solamente deben existir cuando no haya suficiente capacidad de pago y sin afectar el presupuesto comprometido. Todo esto que acaba de decir su servidor, los riesgos de una mala administración tienen un antídoto que se puede resumir en el título de disciplina financiera. Y la disciplina financiera no es una opción voluntaria, ni siquiera diciendo, pues yo respondo de mis errores. No, es una obligación porque está establecida en la ley, está establecida en nuestras leyes. Hay una ley de disciplina financiera para las entidades federativas y los municipios, y hay registros públicos únicos y sistemas de alertas que tiene establecida la Secretaría de Hacienda para ayudarnos a cumplir a todos con esa obligación. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas, comentarios e inquietudes en el chat. Y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle los micrófonos a la maestra Esmeralda Santana y a la licenciada Aide Rodríguez para comenzar con su ponencia. Adelante, por favor, licenciada. Hola, muchas gracias por el mensaje. Agradecemos al licenciado Odilio, que siempre ha sido una alianza muy interesante la que hemos tenido entre Indetec y NAFED. Obviamente también al maestro Ignacio Bonilla, que ha sido nuestro contacto directo en esta alianza. Les mandamos un cordial saludo a todos los participantes de parte del director general, el licenciado Carlos García Lepe, quien está también muy contento con esta invitación, y mi jefe que aquí está presente, el maestro José Luis Flores Mota. Ya, como no queriendo la cosa, nos encontramos en la cuarta conferencia del diplomado, con uno de los temas que desde mi punto de vista es interdisciplinario, puesto que abarca tanto el ingreso como el gasto, como la deuda y el ejercicio de los recursos, por lo que no resta importancia con respecto de los anteriores. En mi parte, bueno, estaremos viendo lo que tiene que ver con el marco teórico de la disciplina financiera, y más adelante mi compañera, la maestra Aide, estará presentándoles mucha información sobre el sistema de alertas y el registro público único. Entonces, bueno, me permito compartir la presentación. Ahí está. Sí, nos encontramos, bueno, ya habíamos dicho, el tema que voy a abordar es reglas de disciplina financiera. Voy a irme rapidito en 3 puntos principales. Primero, comprender la relación entre la disciplina financiera y las reglas fiscales. Vamos a ver las generalidades de la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y los municipios. Y vamos a abordar las reglas fiscales dentro de la Ley de Disciplina Financiera. El origen fiscal de las reglas fiscales, que muchas veces no lo tenemos claro, que esto existe en todos los países, y es algo que a nivel subnacional surge en México a partir del 2016, que es aprobada la Ley de Disciplina Financiera. ¿Por qué surgen las reglas fiscales? Surgen por conductas de irresponsabilidad fiscal de quienes nos están gobernando. Conductas, o más bien administrando los recursos, conductas en las que el gasto
va a superar el ingreso. Si esto se repite constantemente, nos va a llevar a un endeudamiento que a largo plazo va a generar una deuda insostenible y una crisis fiscal. Este tipo de conductas resultan contraproducentes en el manejo de las finanzas públicas, porque si bien es cierto, a lo mejor en el corto plazo vamos a poder desarrollar los proyectos que requerimos, en el largo plazo vamos a provocar un desequilibrio intergeneracional y los recursos ya no van a alcanzar, por consiguiente, para las siguientes generaciones. Entonces, las reglas existen para propiciar la responsabilidad fiscal, buscar un equilibrio sano, donde el ingreso menos el gasto va a ser mayor o igual a cero. Es decir, los recursos que yo esté generando son los recursos que yo voy a gastar. Y esto, pues, me va a ocasionar en el mediano y largo plazo sostenibilidad fiscal en las finanzas. El resultado, como lo estamos viendo en la diapositiva, pues van a ser finanzas públicas sanas. No necesariamente esto me va a provocar crecimiento, pero sí es un factor muy detonante. Si contamos con finanzas públicas sanas, luego entonces vamos a encontrar factores de crecimiento, de desarrollo económico y de bienestar social. Y lo que es muy importante, no solo en el corto plazo, sino también en el mediano y en el largo plazo. La imposición de reglas fiscales, porque vamos a llamarla imposición porque realmente así es, generalmente sucede mediante una norma, una ley, plasmada desde a nivel nacional, de aplicación a nivel subnacional. Entonces, esto nos va a implicar voluntad política y acuerdos en el gobierno. Pero también a su vez vamos a buscar que la implementación de estas reglas fiscales nos lleve al control, a la rendición de cuentas y a la transparencia. Y esto pues va a generar mayor apertura del gobierno a los ciudadanos. Ahora, existen diferentes tipos de reglas fiscales. Una de ellas, y la más importante, que inclusive la comentó el maestro Odilio, el coordinador del INAFED, tiene que ver con el equilibrio presupuestario. A estas reglas las llamamos de balance fiscal o presupuestario, que van a determinar precisamente equilibrios entre el ingreso y el gasto, que significa que a todo gasto va a corresponder una iniciativa de ingreso, de manera que podamos garantizar una sostenibilidad en el ejercicio de los recursos. Pero también vamos a encontrar reglas de ingresos que imponen límites sobre la proporción de ingresos que se pueden utilizar en determinados gastos corrientes o gastos de capital o inclusive en la reducción del endeudamiento. También vamos a hablar de reglas de gasto y estas reglas van a imponer límites en la expansión del gasto público o bien sobre la participación porcentual de ciertas partidas respecto del gasto corriente o del gasto total. También vamos a encontrar reglas de financiamiento que van a imponer precisamente límites en el financiamiento o en el nivel de servicios de la deuda o también en el stock de endeudamiento. Y también vamos a encontrar reglas de procedimiento que son reglas que van precisamente más al procedimiento de elaboración, discusión parlamentaria, aprobación y ejecución del presupuesto y también sobre el ejercicio de los ingresos y de los gastos. Estos tipos de reglas fiscales se encuentran presentes en la normatividad, particularmente en la que a nivel mundial está más presente es la de balance fiscal o presupuestario. Casi en los países que manejan reglas fiscales, esta regla la vamos a encontrar siempre presente, porque es la que va a garantizar hasta cierto punto el equilibrio en las finanzas. Y sobre esta regla de oro, que así nosotros la llamamos coloquialmente, nos vamos a estar moviendo para garantizar la sostenibilidad financiera. Entonces, como podemos ver, estas reglas nos llevan a buscar disciplina financiera. Y la disciplina financiera precisamente tiene que ver con la toma de decisiones correcta para poder satisfacer nuestras necesidades económicas en nuestro municipio e inclusive a nivel personal. Pero a nivel gubernamental, la disciplina financiera implica la aplicación de reglas fiscales en el manejo de los recursos públicos,
lo cual tiene como objetivo primordial las finanzas públicas sostenibles y buscar la responsabilidad fiscal en los servidores públicos. Y esto a mediano y largo plazo va a ocasionar estabilidad en las finanzas públicas y por ende bienestar social. Y estas son las razones principales por las que los diversos gobiernos deciden establecer reglas fiscales en sus respectivos países para poder encontrar esa disciplina financiera en el manejo de los recursos públicos, porque lamentablemente muchas veces los servidores públicos de por sí no lo implementan. Entonces es necesario contar con normatividades que coadyuven a esta sostenibilidad financiera y a buscar el equilibrio intergeneracional en el largo plazo. Entonces, bueno, con todo este preámbulo y este marco, lo que encontramos en la literatura es que surgen la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y los municipios en México. En el 2016 es aprobada la ley y tiene como objeto principal precisamente lo que hablábamos: establecer criterios para la responsabilidad hacendaria y financiera en el manejo y para un manejo sostenible de las finanzas públicas, tanto de las entidades federativas como los municipios. Y esto va a implicar que los recursos se van a administrar bajo los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, que finalmente se parecen mucho a los principios que revisamos en la sesión pasada, que se encuentran en el manejo de los recursos públicos en el artículo 134 constitucional. Como vemos, poco a poco y con las diversas normatividades vamos acoplando el manejo de los recursos transparente y también en búsqueda de una mejor utilización de los mismos. La Ley de Disciplina Financiera va a aplicar a las entidades federativas, tanto al poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y en el caso de los municipios también va a aplicar y a todos los organismos autónomos, entidades del sector paraestatal, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos públicos y universidades públicas, y sobre cualquier otro ente sobre el que se tenga control, tanto los municipios como las entidades federativas. En resumen, lo va a utilizar cualquier ente público que utilice recursos públicos, tiene que ver y atenerse a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y los municipios. A partir del 2016, pues surge cierta reglamentación secundaria que corresponden a reglamentos y lineamientos. Los que primero se aprobaron fueron los formatos del CONAC. Estos formatos son 8 formatos que se van a presentar ya sea en la cuenta pública trimestral, anual o inclusive para la discusión y aprobación del presupuesto de ingresos, perdón, de la iniciativa de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Y estos formatos detallan mucha información que tiene que ver con el manejo bajo los principios de la disciplina financiera. Luego también fueron aprobados en el 2016, en octubre, los lineamientos del menor costo financiero, que estos explican, porque esta nueva ley exige que se contrate el endeudamiento bajo las mejores condiciones de mercado. Entonces, estos lineamientos van a regular el cálculo de la tasa efectiva, que es lo que nos permite medir que nuestro endeudamiento fue contratado bajo las mejores condiciones de mercado. También vamos a encontrar el reglamento del registro público único, que en se va a estar actualizando y abunda en temas como los permisos, obligaciones en solicitante, registros de financiamientos, envío de información y otros temas que estaremos viendo más adelante con mi compañera, la maestra que nos acompaña de la UCE. Luego tenemos el reglamento del sistema de alertas, que debe establecer la metodología para el cálculo de indicadores y va a determinar el techo de financiamiento neto. ¿Cómo es que se hace este cálculo? ¿Qué es lo que se valora en cada indicador?
y qué es lo que va a, de qué va a depender que mi ente público o mi municipio esté categorizado con un nivel de endeudamiento sostenible, o también, que como les llamamos en la semaforización, rojo, amarillo o verde, ¿no? En términos coloquiales. ¿Cuáles son los principios básicos de la Ley de Disciplina Financiera? Vamos a estar hablando de las reglas de disciplina financiera, que como vimos, entre estas se van a encontrar los balances presupuestarios sostenibles y las finanzas públicas sanas. Luego también dentro de las reglas vamos a encontrar las de financiamiento y vamos a platicar un poquito sobre los requisitos de contratación de obligaciones financieras, con lo que tiene que ver con reglas. Entonces aquí vamos a ver que la deuda y las obligaciones deben contraerse con el menor costo financiero y deben de desarrollarse procesos competitivos de contratación. También otro factor muy importante que se agrega es el registro público único, mejor conocido como RPU, que es el factor que va a dar la transparencia y la rendición de cuentas a esta serie de reglas, ¿no? Y el sistema de alertas que nos va a permitir medir los niveles de endeudamiento de los entes públicos, municipales o estatales. Sobre las reglas fiscales, propiamente ya en la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y los municipios, bueno, particularmente para el caso de los municipios, en el artículo 19 vamos a encontrar la regla de balance presupuestario, que hablábamos que se trata de buscar el equilibrio en las finanzas públicas. Entonces, ¿qué nos va a decir esta regla? Esta regla se subdivide al balance en dos: el balance presupuestario sostenible y el balance presupuestario de recursos disponibles sostenibles. ¿Qué es lo que nos va a decir el primero de los balances? Que todo gasto propuesto por el ayuntamiento debe ser en el momento aprobado, durante que se ejerce y al término del ejercicio debe contribuir a un balance presupuestario sostenible, que significa que mis ingresos totales deberán ser mayores o iguales al gasto total menos las amortizaciones. Y al que nosotros llamamos balance secundario, porque solamente toma los recursos, pero los no etiquetados, lo conocemos como el balance presupuestario de recursos disponibles sostenibles, que por el lado izquierdo de la ecuación, va a tomar los ingresos de libre disposición más el financiamiento neto, los cuales deberán ser mayores o iguales del otro lado, al gasto no etiquetado menos las amortizaciones. Entonces, como observan, además de que este balance toma los recursos no etiquetados, también agrega un concepto muy importante, que es el de financiamiento neto. El financiamiento neto, ¿qué es? En la misma ley nos estipula que va a ser la suma de las disposiciones de un financiamiento y las disponibilidades menos las amortizaciones efectuadas de la deuda pública. ¿Qué es lo interesante del financiamiento neto? Que no vamos a calcularlo como nosotros queramos. El financiamiento neto va a estar limitado, como decíamos, esas reglas de financiamiento. Hay un límite en el financiamiento neto y tiene que ver precisamente con la clasificación en el sistema de alertas en la que se encuentra el municipio. Si el municipio tiene un endeudamiento sostenible, entonces va a estar limitada al 15% de los ingresos de libre disposición. Si se encontrara en endeudamiento en observación o semáforo amarillo, solamente será el 5%. Y si fuera semáforo rojo, será del 0%. Es decir, no se podrá adquirir mayor endeudamiento. Entonces, esto nos lleva a buscar una mayor responsabilidad, porque al momento, ya lo veremos más adelante, que nosotros determinemos si mi municipio tiene un endeudamiento sostenible o en observación o elevado, podríamos poner en riesgo a nuestro municipio
Si estando en condiciones de mucho endeudamiento, contratamos aún más endeudamiento. Entonces, esta es la razón por la que se limita desde el balance presupuestario el nivel de endeudamiento en mi municipio. Ahora, hay cláusulas de escape para esta regla. Una cláusula de escape es una excepción a la regla, ¿no? Y esta sucede y se puede incurrir en un balance presupuestario de recursos disponibles negativo en tres circunstancias. Una, cuando la caída del PIB y exista, perdón, una caída del PIB y participaciones en términos reales. Esto significa que aparte no exista, perdón, no se logre compensar esta caída con los recursos del FEIEP. En ese caso, vamos a pensar que incurrimos en la causa número 1. También otra causa es la necesidad de reconstrucción por desastres naturales. Esto es en términos de la Ley de Protección Civil. O sea, tiene que haber un dictamen de protección civil para poder pensar que estamos cayendo en la causa número 2. Y en la tercera es cuando implementemos medidas de largo plazo que mejoren ampliamente el balance. Pero no es porque nosotros digamos que lo mejoran. A esto tenemos que hacer un análisis de valor presente que demuestre que el valor presente neto de esta medida supera el costo de la misma al ejercicio en el que se implemente. Entonces, si caímos en balance presupuestario de recursos disponibles negativo por cualquiera de estas tres causas, es obligatorio que nosotros presentemos esta situación en la legislatura local. ¿Y qué es lo que tenemos que decir? Bueno, primeramente reportar que caímos en este balance presupuestario, explicar la razón que justifica haber caído en este balance presupuestario de recursos disponibles negativo, explicar cuáles son las fuentes de ingresos que van a compensar este balance negativo, qué acciones vamos a ejecutar y cómo en cuánto tiempo consideramos que este balance presupuestario negativo se volverá positivo. Y esto es obligatorio presentarlo siempre y cuando caigamos primero en el supuesto y además este supuesto haya sido por cualquiera de estas tres circunstancias. Entonces, ¿cuál sería el tip aquí? Bueno, pues hay que estar monitoreando nuestro balance presupuestario de recursos disponibles negativos, como lo indica el artículo, durante todo el ejercicio. Es decir, si empezamos a ver que los ingresos no los estamos alcanzando, vamos teniendo el gasto, de manera que no caigamos en este balance negativo. Y hablando de esto, tenemos reglas de ingresos. Una es de ingresos excedentes. Cuando caigamos en ingresos excedentes de libre disposición, estos deberán destinarse a ciertos gastos o a ciertos conceptos, perdón, en específico. Se deberá dedicar un 50 o un 30% para la amortización anticipada de la deuda, para ADEFAS, para pasivos circulantes y para otras obligaciones, sentencias definitivas o aportación de fondos de desastres y de pensiones. ¿Cuándo será el 50%? Cuando mi municipio tenga un nivel de endeudamiento elevado. ¿Cuándo será el 30%? En el caso de que mi municipio tenga un nivel de endeudamiento de observación. Luego el remanente lo vamos a destinar para un fondo, o lo podemos destinar para un fondo de inversión pública productiva, o también para un fondo que compense la caída de ingresos de libre disposición. ¿Cuánto será? Bueno, pues en el caso de endeudamiento elevado sería el 50%, en observación pudiera destinarse el 70% para estos conceptos. Si mi municipio, que por cierto son la mayoría, se encuentra en nivel de endeudamiento sostenible, entonces de estos ingresos excedentes puedo destinar un 5% a gasto corriente y el resto para cualquiera de las partidas que comentamos. De ahí sí no nos impone un porcentaje en particular. Por ejemplo, si queremos destinar el 5% para gasto corriente y el 95% para ADEFAS, estamos haciéndolo adecuadamente. Ahora, ¿en qué momento podemos saber que estamos en ingresos excedentes? En el momento en el que nuestros ingresos superen
el monto aprobado en la ley. Entonces ya estamos cayendo en este supuesto y tenemos que empezar a aplicar los ingresos como lo estipula el artículo 21 y 14 de la Ley de Disciplina Financiera. Tenemos el caso contrario. ¿Qué pasa si disminuyen los ingresos? En este caso debemos hacer ajustes en el presupuesto de egresos y hacer recortes en 3 partidas. Primeramente, en los gastos de comunicación social, luego en el gasto corriente que constituye un subsidio, que no constituye un subsidio directamente a la población, y como tercera, en los gastos en servicios personales. Si recorté estos 3 conceptos y todavía tengo que disminuir más, entonces serán en cualquier otro concepto de gasto, cuidando a afectar al último lo que tenga que ver con programas sociales. Ahora, pues lo más adecuado sería que hagamos una planeación lo más cercana a la realidad posible y para esto hagamos buenas proyecciones de ingresos, es decir, que dependiendo cada uno de los conceptos de ingresos, consideremos su naturaleza y hagamos un cálculo lo más cercano a la realidad, de manera que no caigamos en la disminución o recaudemos ingresos de más durante el ejercicio y tengamos que atender tanto el artículo 14, 15 de la Ley de Disciplina Financiera. Sobre el gasto, también tenemos una regla de límites de gasto y es precisamente en el monto de asignación en el capítulo 1000 que corresponde a servicios personales. ¿Qué nos dice esta regla? Que la asignación global de recursos en servicios personales va a tener como límite lo que resulte menor entre estas tasas. Una, el 3% de crecimiento real, que es la tasa establecida en la Ley de Disciplina Financiera, o el crecimiento real señalado en los criterios generales de política económica, que vendría siendo el crecimiento del PIB que está señalado en los criterios. Y también hay una tercera situación. En caso de que el crecimiento establecido en los criterios generales sea negativo, entonces el crecimiento real para esta partida será del 0%. Hay unas excepciones también a la regla, como en el caso del balance presupuestario de recursos disponibles sostenible. Aquí es en el caso de los montos que se eroguen para sentencias laborales definitivas emitidas por una autoridad competente y también para gastos para la implementación de nuevas leyes o reformas que impliquen pues mayores gastos o contrataciones en servicios personales. Ahorita vamos a ver, así como un poquito más claro, el criterio de elección de la tasa para la asignación de servicios personales. Dijimos que entre dos vamos a seleccionar el criterio menor o la tasa menor. ¿Cuál pudiera ser el primer caso? La tasa establecida en la Ley de Disciplina Financiera es del 3%. Y yo checo mis criterios generales de política económica y ahí está marcando un crecimiento del PIB del 4%. En este caso, yo tomo la tasa establecida en la Ley de Disciplina Financiera, puesto que es la menor entre la de la ley y entre los criterios generales de política económica, que estaríamos cayendo en el primer caso que elegimos el 3% real. ¿Cuál es el segundo caso? Estaríamos hablando de que el crecimiento señalado en los criterios generales de política económica es del 2% y mi tasa en la ley es el 3%. En este caso, elijo la menor, que es la de los criterios generales de política económica, del 2%. Ese es mi criterio, la menor siempre. Pero ahora resulta que checo los criterios generales de política económica y estamos en crisis y entonces hubo un crecimiento de menos 1.5% o cualquier crecimiento negativo que sea del 4, del 5, del 6. En ese caso, nosotros tomaríamos la tasa que establece la Ley de Disciplina Financiera, que es de un crecimiento real de 0%. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en la palabra real? Porque cuando decimos que el crecimiento es real,
es que estamos considerando los efectos de la inflación, lo que significa que yo tomaría el monto aprobado en este año 2023 en el capítulo 1000 correspondiente a servicios personales. Yo lo tomo esa cantidad, le incremento la inflación del ejercicio y entonces ahí yo tendría mi cifra real. A esta cifra real le incremento en el caso 1 un 3%, en el caso 2 un 2% y en el caso 3 un 0%. Es decir, para todos aquellos porque ya sabemos que eso sucede en los municipios, pues existen sindicatos, los sindicatos demandan el incremento justo de los trabajadores de sus sueldos y este incremento derivado de la inflación pues estaría contemplado inclusive a pesar de que hubiera un crecimiento negativo en la economía. Entonces ahí de todas maneras estaríamos considerando esa pérdida de dinero, de valor del dinero en el tiempo y estaríamos incrementando los efectos de la inflación a pesar de que no se incrementa como tal la partida o el capítulo 1000. Entonces esto es importante que lo consideremos al momento que estemos haciendo el cálculo. Sobre los requisitos en la presentación de servicios personales, pues va a haber una sección específica que nos va a hablar de las remuneraciones de los servidores públicos, en la que se detallan las percepciones ordinarias y extraordinarias, y también en esa misma sección deberán presentarse las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales. Entonces también es importante considerar esto al momento que presentemos nuestro proyecto de presupuesto de egresos. La regla sobre el límite para cubrir ADEFAS nos dice que los recursos que se van a utilizar para cubrir las ADEFAS deberán ser del 2.5% de lo que tengamos proyectado en nuestro presupuesto de egresos. Ahora, aquí sí es importante recordar que las ADEFAS son las asignaciones que fueron, bueno, adeudos del ejercicio fiscal anteriores, que ahí está lo que significa, pero son erogaciones o asignaciones que fueron destinadas para cubrir erogaciones devengadas. Están pendientes de liquidar, pero existió una asignación presupuestal durante el ejercicio. Acuérdense que el momento devengado, como lo vimos en la sesión pasada, es cuando nosotros reconocemos una obligación de pago a favor de un tercero, porque recibimos bienes, servicios u obras. Entonces estamos hablando que tendría que ser lo que conocemos comúnmente como el recibo de materiales. Es decir, que un área sustantiva de la administración recibió los bienes o servicios a entera satisfacción. Entonces, ahí podríamos estar hablando de que es una erogación devengada. Y además tiene que cubrir, estar pendiente de liquidar y que haya existido asignación presupuestal. En este caso, solamente contamos con un 2.5% del total del proyecto de presupuesto de egresos para cubrirlas, por lo que es importante que desde el día de hoy estemos cuidando no caer o no quedarnos con muchas ADEFAS durante este ejercicio, porque solamente podemos planear para el siguiente el 2.5%. Sobre el principio de anualidad de los recursos federales etiquetados, que lo encontramos en el artículo 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera, nos dice que los recursos que no se hayan comprometido deberán devolverse a la TESOFE. Y esto sucederá a más tardar el 15 de enero, deberán de reintegrarse. Los recursos que no se hayan comprometido al 31 de diciembre del 2023. Por lo que nuevamente volvemos al tema de la planeación. Hay que empezar a visualizarnos y alcanzar a comprometer los recursos a más tardar al 31 de diciembre. Porque en el caso del supuesto 2, como lo vemos, si logramos comprometer los recursos al 31 de diciembre, entonces vamos a tener hasta el 31 de marzo del 2024 para devengarlos, ejercerlos y pagarlos.
Y los que no hayamos devengado, ejercido o pagado hasta el 31 de marzo del 2024, entonces también hay que devolverlos a la TESOFE a más tardar el 15 de abril. Y en el supuesto de que fueran recursos con un calendario de ejecución, que en el caso de los municipios no son comunes, bueno, habrá que comprometerlos al término de su calendario, y una vez que tengamos la última fecha del calendario, tendremos para devengar, ejercer o pagar un mes después del calendario de ejecución, y después de esto, si no se devengó, ejerció y pagó, pues a los 15 días posteriores deberá de reintegrarse a la TESOFE. Sobre esto, y esta es la postura de la Auditoría Superior de la Federación, de hecho este calendario es de ellos, vamos a considerar comprometido, ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, que es al momento en el que se materializa con la celebración de convenio con un proveedor o contratista. Entonces, no incluye un acta de fallo o cualquier etapa administrativa previa. Y el momento pagado se va a concretar mediante el desembolso de la cuenta bancaria o de cualquier otro medio de pago. Finalmente, algunas reglas que tienen que ver con el financiamiento lo encontramos uno en el artículo 22, que tiene que ver con el origen y destino de la deuda. Nos explica nos dice este artículo que la deuda no se podrá contraer directa o indirectamente con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros. Y sí se podrán contraer obligaciones o financiamientos cuando se destinen a inversiones públicas productivas, a refinanciamiento, reestructura. Y esto incluye todos los gastos y costos relacionados con estos refinanciamientos o reestructuras. Otro punto a considerar es sobre la autorización de contratación de financiamientos. Estos deberán ser autorizados por 2/3 partes de los miembros presentes de la legislatura local, y la legislatura local a su vez deberá hacer un análisis previo de la capacidad de pago y también para poder otorgar recursos como fuente o garantía de pago. Como comentábamos, el refinanciamiento o reestructura puede no requerir la autorización de la legislatura local, pero para ello debe cubrirse con 4 puntos muy importantes. Uno, que se mejore la tasa de interés, y esto lo podemos saber mediante el cálculo de la tasa efectiva, que no se incremente el saldo insoluto de la deuda, que no se amplíe el plazo del vencimiento original, y que no se otorgue un plazo o periodo de gracia, ni tampoco se modifique el perfil de las amortizaciones. A los 15 días naturales inmediatos también deberá de informarse a la legislatura local e inscribirse en el registro público único. También, como comentábamos, deberá de garantizarse las mejores condiciones de mercado en la contratación de financiamientos. Y en términos generales, esto va a implicar que se implementen procesos competitivos con por lo menos 2 instituciones financieras y se obtenga una oferta irrevocable. Dijimos que no requieren proceso competitivo las reestructuraciones, los refinanciamientos y también la emisión de deuda por el mercado bursátil. Pero esto atiende otros temas particulares. Por ejemplo, deberán de presentarse y precisarse los costos de emisión y colocación. Que, por cierto, el mercado bursátil es un tema muy nuevo y no muchos municipios todavía han incursionado en él, a pesar de que sí resulta una buena fuente de financiamiento. En el caso de los financiamientos mayores a 10 millones de UDIs, que por cierto no muchos municipios pudieran acudir a estos porque estamos hablando de 78 millones de pesos aproximadamente, aquí también deberá implementarse un proceso competitivo, pero aquí será con 5 instituciones financieras y deberán obtenerse mínimo 2 ofertas irrevocables de financiamiento. En el caso de los financiamientos mayores a 100 millones de UDIs, que son 780 millones de pesos, deberán implementarse licitaciones públicas y también deberán ser por lo menos en 5 instituciones financieras y obtener 2 ofertas irrevocables de financiamiento.
Y esto lo encontramos en los artículos 26, 28 y 29, perdón, de la Ley de Disciplina Financiera. Sobre la contratación y destino de deuda a corto plazo. Esta se podrá contratar también sin autorización de la legislatura local, pero siempre y cuando se encuentren las siguientes condiciones. Que el saldo insoluto del monto total no excede el 6% de los ingresos totales de la ley de ingresos. Otro, que queden totalmente pagados 3 meses antes de que concluya una administración. Y tampoco durante estos últimos 3 meses en la administración vamos a poder contraer ningún tipo de obligación a corto plazo. Deberán ser quirografarias y deberán inscribirse en el RPU. Y también el financiamiento a corto plazo debe destinarse a cubrir necesidades de corto plazo, que estamos hablando de insuficiencias de liquidez de carácter temporal. No son objetos a refinanciamiento o reestructura a periodos mayores a 1 año y también deberá contratarse bajo mejores condiciones de mercado. Es decir, mínimo deberemos buscar con que compita con 2 instituciones financieras y tener una oferta para poder garantizar que se contrató en las mejores condiciones de mercado. Y ya finalmente, como conclusión, pues estos han sido los resultados de la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y los municipios. Sí se ha logrado en el caso de los municipios, estos saldos no incluyen los entes públicos municipales, solo estamos hablando de los saldos de los municipios. Estamos viendo una disminución clarita a partir del 2016 en delante. Ha disminuido la deuda en los municipios en México. Y si lo comparamos en el caso de las ADEFAS, por ejemplo, contra el gasto total, encontramos que en ningún caso el porcentaje ha superado el 2.5%. Ahí vamos bien en ese punto. Y sobre la deuda pública respecto del gasto total, vemos una clara disminución de la deuda, sobre todo en el 2016, y a partir de ese periodo vemos un comportamiento hacia la baja. O sea, aquí no es que estemos satanizando la deuda, pero sí, como bien lo comentábamos, es bueno tener una conducta sana al momento que nosotros adquirimos el endeudamiento para no poner digamos, en desventaja el tema generacional. Y sobre la asignación de servicios personales, también se ha mantenido. Si vemos aquí empezó a incrementar y nuevamente vemos que se ha mantenido en no mayor a un 40% la proporción de servicios personales sobre el gasto, pero si lo vemos como porcentaje de incremento nominal en la partida, pues sí se nota una disminución. Y si se fijan, en ningún caso vemos que haya habido después de la Ley de Disciplina Financiera incrementos mayores a un 10% en la asignación en servicios personales. Podemos ver que sí se han logrado conductas responsables en el manejo de los puntos que se manejan o de las reglas que se manejan en la Ley de Disciplina Financiera. Entonces, bueno, con esto yo termino mi intervención y dejo mis datos en la presentación. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por esta exposición tan interesante, maestra Esmeralda. Y a continuación nos permitimos cederle el uso de la voz a la maestra Aide Rodríguez para comenzar con su ponencia. Adelante, por favor, maestra. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues ahora sí que a nombre de del titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, la Secretaría de Hacienda agradece la invitación a este foro, para pues compartirles un poco de este tema que es tan relevante. Pues sin mayor preámbulo, creo que para, para avanzar y a tratar de atender la mayoría de sus preguntas, pues nos vamos. Adelante, por favor, Eri. Adelante. No, ¿verdad? Ya se estaba proyectando, no sé si tuvimos algún... Ya.
Ok, bueno, como ustedes saben, pues tienen varias fuentes de ingresos. Creo importante transmitirles esta parte. Ustedes recordarán, eh, ustedes recordarán que pues tienen fuentes de ingresos de libre disposición, que particularmente pues son sus ingresos propios, derivados de la recaudación de impuestos, derechos, aprovechamientos, productos, cualquier ingreso local, ¿no? Asimismo, pues también aquellos recursos de las participaciones o incentivos de libre disposición que se les entregan es una fuente de ingresos. Otros recursos, pues son aquellos recursos con fines específicos, que son las aportaciones federales y los subsidios que les transfieren a través de estos convenios de reasignación, estos subsidios que son con un fin en específico en materia de salud, en educación, que tienen fines específicos. Y por supuesto, pues la tercera fuente de ingreso, pues es en materia de deuda, ¿no? La deuda a largo plazo y a corto plazo, que pues es una fuente de financiamiento que si es bien utilizado, pues puede redundar en las finanzas locales, ya sea a través de la creación, de la construcción de proyectos estratégicos, pues puede incidir en la recaudación local, ¿no? Entonces, adelante, Eri, por favor. ¿Cuáles son los antecedentes en materia de deuda pública? Pues ustedes recordarán que en su momento existía el llamado registro de obligaciones y empréstitos. Este registro, pues únicamente se inscribían aquellas obligaciones que tuvieran los estados y los municipios que tuviera fuente de pago participaciones exclusivamente, ¿no? Era lo único que se registraba. Si ustedes recuerdan, no se inscribían las obligaciones a corto plazo, los instrumentos derivados, las garantías de pago. Otro tipo de obligaciones no eran susceptibles de inscribirse. Adicionalmente, pues en ese momento, este registro pues exigía determinados requisitos mínimos para poder llevar a cabo la inscripción de estas obligaciones en ese registro. Eran requisitos pues que no tenían, digámoslo, gran trascendencia, no sé, publicación en el periódico local y en el periódico de difusión nacional, pues la situación financiera del ente público, ¿no? También que procedía en ese momento, no teníamos plazos específicos para atender la solicitud presentada por los estados, por los municipios, no se establecían requisitos para llevar a cabo las cancelaciones de la deuda en el registro. Esto es como lo que les podría señalar en ese momento de este registro, ¿no? Adelante, Eri, por favor. ¿Qué pasa? En mayo del 2015, pues se publica la reforma constitucional en materia de disciplina financiera. Primero, pues estableciendo en el artículo 73, fracción 8, la facultad del Congreso para expedir una norma en materia de deuda pública, en el que se estableciera la obligación de todos los entes públicos de inscribir la deuda pública y las obligaciones, así como la existencia de un sistema de alertas tempranas. De igual forma, se estableció en su momento las atribuciones de la Auditoría Superior para fiscalizar en materia de deuda pública. También se precisaron en el artículo 108 las responsabilidades de los servidores públicos en materia del uso indebido de recursos públicos y deuda pública, ¿no? En esta reforma, pues como ustedes ven, se trató de ahondar mucho en el tema de la deuda pública, de su regulación y de establecer todas estas reglas en materia de contratación, que fue ya donde se estableció en el artículo 117, fracción 8, digámoslo, las directrices para la contratación de deuda, precisando pues que debe de existir un destino específico para los financiamientos, que se debe de autorizar la deuda de largo plazo por parte del Congreso del Estado, la posibilidad de que los estados y los municipios puedan contratar deuda de corto plazo, y por supuesto ahí se prevé que esas condiciones para esta deuda de corto plazo se preverán en la ley reglamentaria, ¿no? Que es
la Ley de Disciplina Financiera. Adelante, Eric, por favor. Ajá. ¿Cuál es el marco jurídico en materia de deuda pública? Esmeralda, hace rato pues mencionó en su mayoría que es primero la Constitución, como ya les mencioné, derivado de esta reforma constitucional, la Ley de Disciplina Financiera, que prevé un capítulo específico con todas estas reglas que deben observar los estados y los municipios para contratar y para inscribir esta deuda en el registro público único, así como las demás obligaciones, refiriéndome a las asociaciones público-privadas. El reglamento del registro público único que detalla cada uno de los requisitos que deberán acreditar ustedes como municipios para inscribir un financiamiento o una obligación en el registro público único por tipo de financiamiento. Establece requisitos para cortos plazos, para largos plazos, para emisiones bursátiles, para arrendamientos financieros, para factorajes financieros, cadenas productivas, entre otros. El reglamento del sistema de alertas, que pues son las reglas para establecer los niveles de endeudamiento de las entidades federativas, los lineamientos del menor costo financiero, que pues establece estas reglas precisas que deben observar pues, para realizar los procesos competitivos o licitaciones públicas para contratar al costo más bajo del mercado los financiamientos y las obligaciones. Los lineamientos del sistema del registro público único pues regula pues la operación del sistema del registro público único, que es la herramienta electrónica a través de la cual ustedes ya presentan los trámites de inscripción, modificación o cancelación de financiamientos y, por supuesto, pues también las reglas para la obtención de los usuarios y las contraseñas para ingresar a este sistema. Adelante, Eri, porfa. Como mencionamos hace rato, uno de los ejes rectores de la Ley de Disciplina Financiera pues fue la creación del registro público único para efectos de inscribir en un solo registro la totalidad de estos financiamientos, de estas obligaciones que contraten todos los entes públicos y, por supuesto, también la creación, derivado de este registro único en el que se va a llevar a cabo un control de la deuda, se crea el sistema de alertas, por supuesto, para dar un seguimiento al comportamiento de esta deuda y también determinar los montos máximos de contratación durante el ejercicio fiscal, ¿no? Adelante, Eri, porfa. Bueno, ya empezamos en sí en el registro público único. Pues ahora sí que el 25 de octubre del 2016 se publica el reglamento del registro público único. Ahí se establecía que el registro entraba en operación el 1 de noviembre del 2016. Ustedes recordarán que entró de manera física y hasta el 31 de octubre del 2017 entró en operación de manera electrónica a través de la plataforma denominada Sistema del Registro Público Único, ¿no? ¿Qué conlleva a que entrara en operación el registro público único? Primero, se tiene que inscribir la totalidad de todos los financiamientos y las obligaciones independientemente de la fuente de pago, sean participaciones, aportaciones, ingresos locales. Se debe de inscribir cualquier obligación que contraten los entes públicos. Se debe de contratar la deuda en las mejores condiciones de mercado. Se establece un procedimiento registral con plazos fijos para dar atención a las solicitudes de inscripción, modificación y cancelación. Los trámites, a raíz de que entra en operación en el 2017 el sistema, se llevan de manera electrónica, con la firma electrónica avanzada en este caso, del tesorero municipal, funge en su carácter de solicitante autorizado del municipio para presentar y apersonarse como el funcionario facultado para solicitar ya sea la inscripción, cancelación o modificación de la deuda, ¿sí? Por supuesto, ¿esto qué conlleva? Pues a que haya una mayor transparencia de la información,
¿Por qué? Porque como va a existir un registro público único en el que se va a inscribir la totalidad de todos los compromisos asumidos por los entes públicos, va a haber un seguimiento puntual. ¿Cuál va a ser ese seguimiento? Pues estableciéndose obligaciones a cargo de estados, municipios y entes públicos con relación a informar la situación de su deuda, así como reportar la información para la medición del nivel de endeudamiento, ¿no? Esto es un poco de lo que les podría compartir. Por supuesto, de manera diaria se publica el registro público único en la página oficial de la Secretaría, en el que se va actualizando las inscripciones de la deuda. De manera diaria, pues se señalan las características del crédito, ¿no? Fuente de pago, plazo, tasa de interés, tipo de obligación, si es un crédito a largo plazo, si es un crédito a corto plazo, si es una asociación público-privada, si es un arrendamiento financiero, una emisión bursátil. Toda esta información es pública, dado que pues existe este registro público único y pues se hace del conocimiento al público en general. Adelante, Eri, por favor. Bueno, hay unas reglas en materia de contratación de financiamientos. ¿Qué se inscribe en el registro público único? ¿Qué se debe inscribir? Todas las obligaciones y los financiamientos de los estados que contraten estados y municipios, como son créditos, emisiones bursátiles, arrendamientos financieros, garantías de pago, instrumentos derivados, contratos de asociaciones público-privadas y obligaciones a corto plazo y factorajes financieros, ¿no? Se debe de contar con autorización de la legislatura local para la deuda de largo plazo, a excepción de los cortos, ¿no? Como decía Esmeralda, pues se establecen destinos específicos para la deuda. En el caso de la deuda de largo plazo, pues debe de ser para inversión pública productiva, que no se traduce en otra cosa más que en infraestructura o equipamiento, para el refinanciamiento o la reestructura de esta deuda, o bien para corto plazo, que es cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, ¿no? Que es pues prácticamente gasto corriente. Estos son los destinos autorizados y adicionalmente en la Ley de Disciplina Financiera se contempla la posibilidad de que se puedan destinar hasta un 0.15 de los financiamientos para cubrir gastos y costos o bien para la constitución de fondos de reserva, ¿sí? Por supuesto, también otra de las reglas que se establecen con la entrada en operación del registro público único es que la disposición de los financiamientos o bien, bueno, refiriéndome a los de largo plazo y en su caso la construcción del proyecto u operación de una asociación público-privada está condicionado a que esté inscrito en el registro público único, ¿no? Entonces, si yo celebré un financiamiento a largo plazo con un banco y no inscribo mi financiamiento, pues no podré disponer en tanto se lleve a cabo la inscripción en el registro. De igual forma, no podré iniciar un proyecto de asociación público-privada hasta que esté inscrito en el registro público único el contrato APP o bien el de prestación de servicios, ¿no? Entonces, si de alguna manera no está inscrito, estoy incumpliendo. También se establecen plazos específicos en el caso de algunas obligaciones, como es en el caso de las obligaciones a corto plazo. Yo tengo la obligación de presentar, una vez que se celebra el contrato de crédito con el banco, tengo la obligación de presentar a los 30 días naturales siguientes a la celebración mi solicitud de inscripción de esta obligación, ¿no? Digámoslo, esta obligación es muy estricta porque, pues, dado que como se trata de deuda de corto plazo, lo que se trata es de llevar un control de este tipo de obligaciones
y como son, digámoslo, no están obligados a disponerlas, a inscribirlas en el registro para poder disponer de ellas, por eso se condiciona que se cumpla con esta obligación. Mucho ojo en el caso de los cortos plazos, porque de no cumplir con este plazo de los 30 días para presentar únicamente la solicitud de inscripción, ya no hay forma de solventarlo, ¿sí? Ya es un incumplimiento en la ley. Por supuesto, también en el caso de las reestructuras y los refinanciamientos sin autorización, que era lo que hace rato mencionaban, que son para mejorar las condiciones de mi deuda vigente, se tiene un plazo de hasta 15 días hábiles, 15 días naturales, perdón, para presentar la solicitud de inscripción una vez que son celebrados estos convenios modificatorios o contratos de refinanciamiento. Por supuesto, otra de las obligaciones que se establece, pues es que los entes públicos tendrán que contratar deuda con relación a un techo de financiamiento neto, el cual pues van a obtener del nivel de endeudamiento que en su caso realice el sistema de alertas con la información que proporcionen los entes públicos, ¿no? Este techo de financiamiento neto únicamente aplica en el caso de deuda con fuente de pago, participaciones o ingresos locales. ¿Por qué? Porque en el caso de las aportaciones, pues ya la ley de coordinación fiscal establece un tope específico de hasta un 25% para el caso del FAIS. Entonces, ya de alguna manera nos marca un tope de hasta el 25% y por eso en el caso de los techos de financiamiento neto, nada más aplica para ingresos de libre disposición. Adelante, Eri, por favor. Como les decía, existe un procedimiento registral. Una vez que ustedes presentan una solicitud, ya sea de inscripción de un crédito, de su modificación o reestructura, o bien una cancelación de deuda, la UCEF, bueno, en este caso el Registro Público Único, tiene hasta un plazo de hasta 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a que se presenta la solicitud de inscripción para atender y revisar que el ente público haya acreditado la totalidad de los requisitos. Por supuesto, como les mencioné, en el reglamento del Registro Público Único se establecen todos los requisitos que se deben de presentar por cada financiamiento, por cada obligación, ¿no? Entonces, se tienen 10 días hábiles. En ese plazo, pues, tiene para, en su caso, emitir una prevención o es decir, informarles cualquier inconsistencia o omisión en algún requisito, se emite un oficio de prevención, se les otorgan otros 10 días hábiles a partir de que son notificados para que en su caso manifiesten lo que a su derecho convenga o bien presenten cualquier información faltante, todo lo que ustedes consideren oportuno para poder solventar lo que fue observado por parte del registro, ¿no? Una vez que se da contestación a este plazo, lo que tiene el registro tiene hasta 20 días hábiles para emitir un dictamen. Por supuesto, estos plazos, pues, no propiamente nos vamos a los 10 días o nos vamos a los 20 días. El plazo es muchísimo menor. La verdad es que el hecho de que el proceso sea de manera electrónica eficienta muchísimo la atención de los trámites y la revisión también, ¿no? Por supuesto, todo el control que se lleva de los usuarios, de las contraseñas, también facilita muchísimo. Este es como el procedimiento que se lleva a cabo y pues el dictamen puede ser de inscripción o de desechamiento según sea el trámite. Adelante, Eri, por favor. Maestra, perdón que le interrumpa. Estamos escuchando como un poco de eco con su audio. No sé si tenga conectado otro dispositivo. No, Cristi, más bien es que como estoy en Palacio Nacional, está un poco restringida la señal. ¿Qué hago? Yo creo que voy a apagar mi cámara, ¿les parece? Si gusta o no tiene ningún otro dispositivo con el cual
No, ¿verdad? No tengo nada. No, No, es que te digo que estoy en Palacio, se escucha muy mala recepción. No, lo que pasa es que le escuchamos doble, como si tuviera mucho eco. Y eso acaba de ser recientemente. No, no, a ver. ¿Ya me escuchó mejor? ¿La seguimos escuchando con eco? Pero puede hablar, por favor, y ver. Es que como que era algo que iba y venía, entonces no sé si sea alguna falla en el internet, tal vez. No sé. Sí, es que me está pareciendo que está inestable, pero no sé si ya se escucha mejor. La seguimos escuchando igual, igual si gusta, apagar su cámara y ver si mejora un poquito, tal vez. Permíteme. Espera un tantito. Listo. No sé si ya me escucho mejor. La seguimos escuchando igual. Si no, una disculpa a todos por este problema técnico. No está en nuestro poder, como poder modificarlo, pero adelante, maestra, no se preocupe. Muchísimas gracias. Igual si gusta prender su cámara, adelante. Muchas gracias. Déjame ver si de pura casualidad es por las bocinas. Déjame las. Ahí está. ¿Ya? ¿Me escucho mejor? La seguimos escuchando igual, maestra. No. Sí, No se preocupe. no es recomendable salir, ¿verdad? Porque si no. No, sí, tenemos a la llena, entonces sí sería como un poco conflictivo. Y no tengo conectados audífonos. Es que me dicen que no tengo audífonos, nada, no tengo Sí. nada conectado. Te lo juro. Debe ser alguna distorsión del mismo equipo. No se preocupe, adelante, por favor. Muchas gracias. Ok, sí. Bueno, ahora sí que nos vamos. Quisiera mostrarles los requisitos de inscripción de los financiamientos a largo plazo. A ver, ¿listo? Me decían que conectar y desconectar el micrófono. ¿No? Sí, se escucha igual, no se preocupe. Se escucha igual. Bueno. Sí. Muchas gracias. En este caso, primero se tienen que acreditar las autorizaciones por parte del Congreso, el decreto, en su caso, el acta de cabildo, donde se autorice la contratación del financiamiento. El decreto tendrá que precisar el monto, el destino, el plazo, la fuente de pago, la vigencia de esta autorización, la cual no va a poder exceder del ejercicio siguiente al de su aprobación. ¿Qué más? Algunas condiciones mínimas del financiamiento. En el caso del acta de cabildo, pues tendrá que ser consistente con lo que se aprobó por parte del Congreso para la contratación del financiamiento. ¿Qué tendría que acreditar también? Mi documento donde se acredita el quórum y el sentido de la votación del decreto, porque como lo mencionábamos anteriormente, pues esta autorización se deja a los congresos de los estados la atribución de autorizar los montos máximos de endeudamiento, realizando un previo análisis del destino y voto de las dos terceras partes, y de la capacidad de pago del ente público. Por ello se solicita el quórum y el sentido de la votación. Los instrumentos jurídicos, pues sería el contrato de financiamiento y sus anexos, que de igual forma este contrato pues tendrá que contener pues monto, destino, tasa de interés, plazo de financiamiento, qué fuente de pago, el porcentaje específico de fuente de pago, ya sea de participaciones, ingresos locales, de aportaciones, y con todos sus anexos, ¿no? Otro de los instrumentos es el fideicomiso o mandato. En este caso, pues es el vehículo de pago a través del cual pues voy a realizar el entero de mi fuente de pago, ¿no? Sí me escucho, perdón, es que creo que se empezó a distorsionar un poquito. Sí, se empezó a distorsionar un poco el audio. Sí.
Bueno, está en lo del fideicomiso, ¿no? Luego, ¿qué otros requisitos? En el caso de documentos de autoridades estatales, en el caso de los municipios que no tengan aval del Estado, tendrán que presentar un escrito por parte de la Secretaría de Finanzas del Estado, en el que señalen que cuentan con ingresos suficientes para cumplir con el pago de la obligación, ¿no? También deben, por supuesto, presentar el registro estatal de que su obligación ¿Puede activar su audio, por favor? Listo. Se escucha un poco mejor. ¿Ya? Okay. Gracias. Gracias. Ya. Bueno, estábamos en los documentos de las autoridades estatales, ¿no? En caso de que sea un municipio que no cuente con aval del Estado, voy a tener que solicitar a Finanzas que me emita un oficio donde señale que tengo ingresos suficientes para cumplir con el pago de mi obligación. Asimismo, voy a tener que acreditar que cumplo con la normativa local para poder inscribir este financiamiento en el registro del Estado. ¿Qué acredita este requisito? Pues que mi financiamiento cumplió con toda la normativa para ser inscrito en el registro estatal y en consecuencia pues podría acreditar este requisito que exige el reglamento del registro público único, ¿no? Otro requisito que creo que es el que más se les complica es la opinión del ente de fiscalización respecto se sigue escuchando eco, ¿verdad? Creo. Sí, el eco se sigue escuchando, maestra. Ay, una disculpa. No tengo nada conectado, no sé. A ver. No. No es que no tengo nada conectado. Igual, si gusta, puede intentar salir e ingresar nuevamente para ver si así podemos solucionar este inconveniente. Una disculpa a todos por este inconveniente técnico que estamos presentando. En un momento más se incorpora la maestra nuevamente. No sé si ya se escucha mejor. Listo, le escuchamos perfecto. Ok, perfecto. Gracias, Alex. Perdón, una disculpa. Sí, les decía, primero, si gustan, repasamos rapidísimo nuevamente todos los requisitos. Primero, pues es la autorización de la legislatura local, el acta de cabildo, el contrato con sus anexos, el fideicomiso, otros documentos de autoridades estatales como es la acreditación de ingresos suficientes cuando el municipio no tiene el aval del Estado, la opinión del ente de fiscalización respecto al cumplimiento de la publicación de mi información financiera, que prácticamente creo que es el requisito que más se les complica, la constancia del registro estatal de que mi crédito esté inscrito en el registro del Estado. También otros requisitos son aquellos relacionados con las mejores condiciones de mercado. ¿Cuáles son? Pues va a ser el llenado de un formato en el que prácticamente ustedes van a hacer una radiografía de cómo se llevó a cabo su proceso competitivo, ¿no? El día, cuántas ofertas se presentaron, cuál fue la tasa efectiva que presentó cada una de las instituciones financieras y, por supuesto, el fallo donde ustedes señalan prácticamente cuál fue la oferta ganadora, ¿no? Otros requisitos son aquellos relacionados con el sistema de alertas. Primero es un escrito donde acrediten que el monto del financiamiento que están contratando está dentro del techo de financiamiento neto.
Para ello, pues tienen que verificar cuál es el nivel de endeudamiento que determinó el sistema de alertas y con base en ello voy a determinar cuál es mi techo máximo de endeudamiento durante el ejercicio fiscal en el que pretendo llevar a cabo la contratación. Esto lo vemos más adelante. Por supuesto, otro requisito es estar al corriente en la entrega de mi información para la evaluación del sistema de alertas. Si no entrego, si soy sujeto obligado, es decir, si tengo deuda inscrita en el registro público único y soy sujeto de evaluación, tengo que reportar esta información para que el sistema de alertas evalúe mi nivel de endeudamiento. Otros documentos relacionados, pues, son la acreditación de gastos y costos relacionados con la contratación. En el caso de que mi financiamiento de largo plazo destine una parte, este punto 15 del financiamiento para cubrir estos conceptos, tendré que señalar cuánto representan del financiamiento y en qué conceptos los destino, ¿no? Esto para dar cumplimiento a la ley que ustedes recordarán ya señala qué se entiende por un gasto y costo asociado a la contratación. También hay una manifestación bajo protesta de decir verdad en el caso de las reservas, si es el caso de que mi financiamiento a largo plazo destine una parte del crédito para constituir reservas, también tendré que manifestar algunas declaraciones con relación al destino que daría a estas reservas en caso de que no sean utilizadas, ¿no? Adelante, Eri, por favor. Ahora, como un poco retomando los requisitos en cuanto a las obligaciones a corto plazo, ya lo mencionaron hace rato, no requieren autorización de la legislatura local, solo la pueden contratar estados y municipios, deben ser quirografarias, es decir, no tienen una fuente específica de pago, deben destinarse para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, ¿cuáles? Cualquier insuficiencia, es decir, gasto corriente, este es el destino que debe de precisarse en el contrato. Deben de quedar totalmente pagadas 3 meses antes de que concluya la administración. Deben de quedar inscritas todas las obligaciones que se hayan celebrado con anterioridad. Normalmente este requisito es como lo que se les ha complicado. Puede que hayan celebrado una obligación a corto plazo y no la trajeron a inscribir en el plazo de los 30 días naturales siguientes a su celebración y pues ya no es susceptible de inscribirse. Entonces contratan otra, pues tienen que acreditar que esa obligación que celebraron con anterioridad está inscrita, ¿no? Entonces es cuando vamos cayendo en un incumplimiento y pues en un desfase en este incumplimiento. El saldo de todas estas obligaciones no puede exceder del 6% de los ingresos totales aprobados en la ley de ingresos, sin incluir el financiamiento neto. Por supuesto, pues esta restricción va más allá, porque puede que el 6% sea muchísimo mayor a mi tope máximo de endeudamiento, que es mi techo de financiamiento neto, ¿no? Entonces, en el caso de la deuda de corto plazo, la ley es más estricta y exige que adicional a que no rebase ese 6% de todos mis ingresos totales, también no pueda rebasar mi techo de financiamiento neto, ¿no? Esto por digámoslo, la finalidad que tiene este tipo de deuda, que es para gasto corriente prácticamente de corto plazo, es por ello que se toman estas medidas más estrictas. Los requisitos para inscribirlos, pues prácticamente son muchos de los que se utilizan para la deuda de largo plazo, que son el contrato y sus anexos, deben de estar inscritas en el registro del Estado, deben de presentar la opinión del ente de fiscalización de que publicaron la información financiera, también tienen que presentar la acreditación de ingresos suficientes en el caso de que no cuenten con el aval del Estado, la acreditación del techo de financiamiento neto, de que este monto que estoy contratando está dentro de mi techo. Por supuesto, la acreditación del saldo insoluto menor al 6%, la manifestación de obligaciones inscritas, que es lo que les mencionaba, que si tengo obligaciones celebradas con anterioridad a la que pretendo inscribir,
tienen que estar de locuciones y se acredite ante el registro público único esta situación. Por supuesto, tengo que estar al corriente en la entrega de mi información para la evaluación del sistema de alertas. Dime, Leslie, creo que ya se está poniendo inestable o qué será. Sí, se trabó un poquito, pero ya la escuchamos muy bien. No se preocupe, Muchas maestra. gracias. Sí, gracias. Sí, es que sabes que te digo que estoy en Palacio y está muy inestable está muy restringido el internet. No se preocupe, entendemos. Una Adelante. disculpa. Adelante, Eri, por favor. Ok, bueno, una vez que inscribo pues esta deuda de largo plazo y de corto plazo, en su caso asociaciones público-privadas, pues tengo ciertas obligaciones, ¿no? Primero, pues de manera trimestral tengo que informar cuál es la situación de mi deuda, el saldo, el servicio de la deuda. En este caso, esa información va a ser por conducto de cada entidad federativa, va a remitir esta información. Entiendo que pues cada municipio remite la información al enlace de la entidad federativa y pues ellos son quienes transmiten esta información al registro público único. Con esta información trimestral pues se publican las estadísticas trimestrales, que son pues una de las primeras planteamientos para la transparencia de la deuda, ¿no? ¿Por qué? Porque esta información es pública, adicional al registro público único diario que se va actualizando conforme se va inscribiendo la deuda. Las estadísticas se van publicando de manera trimestral con la situación e información del seguimiento de la deuda, ¿no? También, pues, tengo la obligación de entregar de manera periódica o anual la información para la evaluación de mi deuda, ¿no? Que realiza el sistema de alertas para dar este control puntual de mi deuda y, en su caso, medir mis niveles de endeudamiento para los ejercicios subsecuentes, ¿no? Entonces, si tengo deuda inscrita, estoy obligado a presentar mi información para llevar a cabo la evaluación por parte del sistema de alertas. Adelante, Eri, por favor. Pues bueno, ya partimos entonces al tema del sistema de alertas. ¿Qué es el sistema de alertas? Pues bueno, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera en su artículo 43, pues la Secretaría deberá evaluar a los entes públicos que tengan financiamientos y obligaciones inscritos en el RPU con fuente de pago e ingresos de libre disposición, que ya les mencionaba hace rato la razón del por qué únicamente estos dos conceptos. Pues con ello, pues el sistema de alertas, pues es el mecanismo que emplea la Secretaría para evaluar el nivel máximo de endeudamiento de los gobiernos locales, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de evaluaciones que realiza el sistema de alertas? Pues se realizan evaluaciones de seguimiento, que son preliminares, para monitorear los niveles de endeudamiento de los entes públicos. En el caso de las entidades federativas se realizan 4 evaluaciones trimestrales. En el caso de municipios, como es en el caso de ustedes, se realizan 2 evaluaciones semestrales, ¿no? Estas para llevar a cabo el seguimiento de la deuda. Y también se lleva a cabo evaluaciones anuales, que son las que se realizan con la información de la cuenta pública y que son vinculantes para determinar el techo de financiamiento neto al que tendré acceso durante un ejercicio fiscal, ¿no? Estas se realizan a los 3, a entidades federativas, a municipios y a entes públicos. Adelante, Eri, por favor. Para efectos de la medición, la Secretaría o el sistema de alertas solicita, pues, toma en cuenta 3 indicadores, ¿no? El primero es el saldo de la deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición, que mide la sostenibilidad de la deuda que tiene el ente público. Por supuesto, ahí que nos van a reportar la información del saldo de su deuda de créditos simples, emisiones bursátiles, arrendamientos financieros, los bonos cuponceros, de ser el caso, garantías de pago, créditos contingentes o revolventes, asociaciones público-privadas, en este caso únicamente el monto correspondiente a la inversión, que es el único concepto
una pregunta, terminando ya podríamos contestar rapidísimo las preguntas que están haciendo, ¿eh? Sí. En el caso de las APPs, únicamente el monto de la inversión es el que se inscribe en el registro público único, porque el componente de operación y mantenimiento pues se considera gasto corriente y no es susceptible de inscripción. En el caso de los cortos plazos, pues los cortos plazos, los factorajes financieros y las cadenas productivas se deben de reportar. Luego, el indicador 2, servicio de la deuda y pago de inversión sobre ingresos de libre disposición. Este indicador pues mide la capacidad de pago del municipio. En él van a reportar todas las amortizaciones que hayan realizado de largo plazo, exceptuando el corto plazo, los intereses, comisiones y demás costos financieros asociados a la deuda. El indicador 3, obligaciones a corto plazo, proveedores y contratistas, menos montos de efectivo, bancos, inversiones o ingresos totales. Este indicador mide la capacidad de pago o la capacidad financiera que tiene el ente público para hacer frente a compromisos menores a un año, es decir, de corto plazo. En él se consideran pues las cuentas por pagar con proveedores y contratistas menores a un año, como son cuentas por pagar, documentos por pagar, títulos y valores. Si ustedes recuerdan, estas son cuentas específicas del plan de cuentas de CONAC, otros pasivos, otras cuentas de proveedores y contratistas, y por supuesto, pues no se toman en cuenta las partidas de efectivo, bancos e inversiones temporales. Adelante, Eri. Para efectos de, una vez que se evalúa cada indicador, se establece un rango respecto al cual se va a ubicar en un nivel de endeudamiento sostenible, que es en verde, en observación, en amarillo o en rojo, ¿no? Les mostramos todos los rangos para entidades federativas, para municipios, para entes públicos. Ustedes pueden observar que son distintos para cada tipo de ente, en atención a, pues, a que no es lo mismo la situación financiera de un municipio a un estado o bien de un ente público a un gobierno central, ¿no? Entonces, en atención a estos rangos es que se determina en qué nivel de endeudamiento se ubica cada indicador. Adelante, Eri, por favor. Una vez que se evalúa los niveles de endeudamiento, pues se ubica a cada ente público en este nivel, en sostenible, en verde, en un nivel de endeudamiento en observación en amarillo y en un endeudamiento en elevado en rojo, ¿no? Esto que nos va a ayudar a determinar cuál es mi techo de financiamiento neto durante el ejercicio fiscal. Para ello, en dado caso de que, de acuerdo al sistema de alertas, haya sido evaluado en un nivel de endeudamiento en verde, en sostenible, voy a poder contratar un techo de financiamiento neto equivalente hasta por el 15% de mis ingresos de libre disposición, que contempla mi ley de ingresos del ejercicio fiscal en el que pretendo llevar a cabo la contratación del financiamiento u obligación. En el caso de que haya sido evaluado con un nivel de endeudamiento en amarillo, estoy en observación y pues únicamente voy a poder contratar el 5% del equivalente de estos ingresos de libre disposición que contempla mi ley de ingresos. En el caso de que haya sido evaluado en el endeudamiento rojo elevado, pues no puedo contratar deuda pública, ¿no? Afortunadamente creo que solo tenemos por ahí algunos municipios, un par de municipios a nivel nacional que se ubican en este supuesto por unos compromisos que asumieron de unas asociaciones público-privadas y que derivado de, digamos, lo del monto de la contraprestación que realizan, pues los eleva a un endeudamiento elevado. Y por ahí pues tenemos a algunos entes públicos también que están en rojo, en su mayoría, más bien todos los municipios pues están en sostenible o en algunos en observación. Adelante, por favor, Eri.
¿Qué es la información que requerimos para el sistema de alertas, para la evaluación? En este caso, pues son los formatos CONAG, únicamente el formato 1 y el formato 5, el de estado de situación de financiera detallado y el estado analítico de ingresos detallado. Uno para la información de los pasivos y activos circulantes, que es el formato 1, y para los ingresos y las transferencias federales etiquetadas, el formato 5. Adelante, por favor, Eri. ¿Cómo tengo que llenar mi formato? Del lado, más bien, el formato que está en color verde es el formato específico del sistema de alertas y el que está en color gris es el formato 1 de la ley de disciplina financiera. Este, como pueden observar en el del sistema de alertas, ya se detallan cuáles son todas esas partidas o que se tienen que requisitar y de dónde se tiene que obtener la información. En este caso, cuando se trata de contabilidad, se tiene que llenar únicamente por partida. Aquí, si ustedes observan, dice proveedores por pagar a corto plazo. Acá en el formato LDF traemos proveedores por pagar a corto plazo. Tenemos que señalar la información del trimestre en cuestión, ¿sí? No acumulada, sino del trimestre en cuestión. Y en el caso de la cuenta pública, pues la información de la cuenta, ¿no? Lo que pasa en algunas ocasiones, lo que hacen es que suman otros conceptos que no están en el recuadro, los confunden y los quieren sumar a estas cuentas y así es como reportan la información. Ahí es donde pues puede salir contraproducente porque la información no es certera y pues afecta un poco el hecho de cómo se tratan de los ingresos, un poco, o en este caso de los pasivos, puede afectar este indicador, ¿no? Como observan, todo lo que está en el cuadrado son las partidas que se solicitan en el formato del sistema de alertas. Entonces, consideramos que no habría necesidad ahí de señalar cuentas adicionales, nada más se trata de ubicar las que son solicitadas en el formato. Adelante, por favor, Eri. En el caso de activos, de igual forma, nada más son las cuentas de efectivo, bancos y tesorería, inversiones temporales. Este de arriba es el formato del sistema de alertas, el verde. El gris es el formato 1 de la ley de disciplina financiera. Y aquí ustedes identifican las cuentas que tienen que reportar y Creo que estamos presentando nuevamente intermitencia con el audio de la maestra Aide. Maestra Aide, ¿nos escucha? sí, claro, te escucho. Una disculpa, estamos un poco sobre tiempo. No sé si pueda ir, por favor, cerrando su exposición. No te preocupes. Adelante, muchas gracias por su atención. Ahora sí que nos ganó un poco el tiempo. Esperando que pues cualquier duda podamos resolverla. Y ahora sí que me pongo a sus órdenes. Muchas gracias, maestra. Nuevamente una disculpa por esta interrupción. Agradecemos muchísimo de igual forma la exposición por parte de la maestra Esmeralda Santana y vamos un poco cortos de tiempo, por lo cual les comento a todos ustedes que todas sus inquietudes las vamos a hacer llegar de manera escrita, tanto a la maestra Esmeralda como a la maestra Aide, para que nos hagan favor de responderlas y posteriormente se las haremos llegar a ustedes directamente mediante el correo electrónico con el cual se registraron en nuestra plataforma Fórmate. Para ir dar paso a nuestro cierre, me permito cederle el uso de la voz al maestro Ignacio Bonilla López. Adelante, por favor. Muchas gracias, Leslie. Pues antes que nada, pues un agradecimiento y una felicitación pues a nuestros dos ponentes, a la maestra Esmeralda Santana, a la licenciada Aide Rodríguez, que sin duda nos han proporcionado información de mucho valor.
dado que pues como ya se ha mencionado, pues todo esto que se ha señalado viene directamente de un marco normativo que comprende la Ley de Disciplina Financiera, así como otra normativa que señala de manera muy específica con lo cual se debe de cumplir. Entonces, pues bueno, hay que conocer bien esto para poder cumplir con todo lo que viene señalado en el marco normativo. Y bueno, efectivamente ya estamos sobre el tiempo. Desafortunadamente ya tenemos otra sesión encima, entonces eso nos limita un poquito. Una disculpa por eso, porque tenemos muchas preguntas. En verdad tenemos muchas preguntas, muchas muy interesantes que sí, pues sí requieren una respuesta un poquito más específica. Pero bueno, como lo mencionó mi compañera Leslie, nuestro compromiso, dado que ya ahorita estamos sobre el tiempo, es que, y ya lo comentamos ahorita con mi compañera Esmeralda, y sería la misma petición para la licenciada Aide Rodríguez, si nos puede apoyar también con la respuesta a estas preguntas respectivas al RP y al sistema de alertas, para que se las podamos enviar. Y ya cada uno que pueda revisar ya de manera muy específica lo relacionado con todas estas preguntas, que sin duda ha habido preguntas de mucho interés, y pues nuestro compromiso es poder atender cada una de estas consultas. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. Y agradecerles a todas y a todos por su tiempo para esta sesión, que es parte de este seminario de Hacienda Pública Municipal, que a su vez es parte del Diplomado de Hacienda Pública Municipal, y del cual pues esperamos que pues a todos los que están cursando este diplomado pues que vayan muy bien, y pues un poquito pues echarles porras para que terminen, ¿no? Que ya ahorita ya estamos a más de la mitad del diplomado, entonces pues para que puedan terminar satisfactoriamente nos quedan 2 módulos de transparencia y rendición de cuenta de la Hacienda Pública Municipal y el relacionado con el patrimonio municipal. Entonces, pues son también 2 sesiones que dentro de este seminario vamos a tener, y que la próxima sesión será el próximo 5 de septiembre, para lo cual pues les hacemos la atenta invitación, hacemos por una invitación para que nos puedan acompañar. Y sin más, nuevamente, muchas gracias a nuestras ponentes. Sin lugar a dudas que sus exposiciones han sido de sumo interés. Esto pues se ve reflejado pues en todas las preguntas que han salido. Por supuesto, un agradecimiento a las 2 instituciones que representan, tanto al INDETEC como a la UCEF. Y por supuesto a nuestro compañero José Luis Flores, que siempre nos acompaña en cada una de estas sesiones. Y a todos ustedes y a nombre de nuestro coordinador, pues les agradecemos por su tiempo, por haber estado con nosotros en esta sesión, reiterándoles la invitación para participar en la siguiente sesión de este seminario de Hacienda Pública Municipal. Y sin más, pues que tengan muy buena tarde. Y gracias a todos. Hasta luego.